4 de marzo del 2025. El evangelio de hoy es de Marcos 10, del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en cosas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a desarrollar el evangelio que nos toca el día de hoy, que es Marcos 10 del 28 al 31. Nos menciona aquí que Pedro le dice a Jesucristo: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Bueno, vamos a ponernos a pensar qué dejó Simón Pedro, qué dejó para seguir a Jesucristo. Bueno, pues se imagina uno que era casado, porque Jesús había curado a su suegra de Simón Pedro. Entonces, pues posiblemente dejaba a su mujer, o a lo mejor era viudo, no lo sabemos. Pero atendía a su suegra, la quería, no la maltrataba ni la corría. Digo, pues es un mensaje para los que no quieren mucho a la suegra, ¿no? Si no son malas, yo no sé por qué tanto temor. Pedro, entonces aquí vemos que pues pudo haber dejado a su esposa, también a sus hijos, también su trabajo, sus lanchas, que no que estaban baratas las lanchas en las que pescaba Pedro, y no nada más tenía una, tenía varias, mínimo 2 o 3 o 4, ¿no? Y tenía hijos y empleados. Dejó su trabajo, dejó su familia para seguir a Jesucristo. Estuvo siguiendo a Jesucristo durante aproximadamente 3 años. Sabemos que cuando iban lejos, pues Pedro pues no veía a su familia. Pero muchas veces sabemos que Jesucristo pernoctaba en la casa de Simón Pedro. No sabemos cada cuándo, ni qué tiempo, ni a qué horas. Pero sí sabemos eso porque la Sagrada Escritura nos ha indicado que estaba en Cafarnaún, que estaba por ahí, que iba a Betsaida y regresaba a Cafarnaún, en el mar de Galilea, y así. Y sabemos que pues pernoctaba ahí, en la casa de Simón Pedro. Bueno, Pedro le pregunta y le dice: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué le responde Jesús? Le dice: yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, fíjense, los que hayan dejado la casa, como Simón Pedro, ¿no? Y los demás discípulos, o hermanos o hermanas, papá y mamá, hijos o tierras, por mí y por el evangelio, por Cristo y por la doctrina de Cristo que estaban aprendiendo, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas. En esta vida, el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Oigan, aquí nos faltó mencionar a alguien. Los discípulos, pues, me imagino que estaban casados algunos. No nos menciona esa historia, pero aquí no mencionó eso. Fíjense cómo no menciona el que haya dejado casa, hermanos o hermanas. No dice el que haya dejado casa, esposa. El que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos o tierras. ¿Se dan cuenta? No mencionan a la esposa de los discípulos. No menciona a la mujer. Menciona al papá y la mamá. En otra lectura, ¿se acuerdan ustedes que dice: el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán uno solo? Pero no dice el hombre y la mujer dejarán a su papá. No, nada más dice el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Cómo la ven? El evangelio muy misógino, ¿no? Muy con una trayectoria así como que a la mujer. Así son los judíos. Pues, ¿qué podemos hacer? Aquí la situación es de que recuerden que este evangelio pues lo escribió Marcos. Y Marcos pues es posible que también era judío, pues era pariente de Bernabé, y Bernabé era judío, discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No de los 12, pero sí discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y aprendió de ellos. Y era judío. Vamos a
tomarlo al 100 a Marcos, ¿no? Y habla de esa manera, y así nos lo escribe, ¿sí? Y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas. O sea, todo lo que hagas tú aquí, aquí te lo va a corresponder el Señor. Todo lo que tú hagas y que estás dejando algún gusto, el Señor te va a dar gusto con otra acción, en otro tiempo, en otro momento, ¿sí? Así claramente lo dice. Dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, ¿sí? Porque pues, vamos a ser perseguidos. En aquel entonces, pues los apóstoles fueron perseguidos, casi todos fueron asesinados. Santiago el Mayor le cortaron la cabeza, ¿sí? Fueron desollados algunos discípulos como Tomás, Pedro crucificado de cabeza, Andrés crucificado en en una X, ¿sí? No fue crucificado en una cruz normal, en una X. Y así muchos discípulos, ¿sí? Fueron asesinados. Por eso dice, en persecuciones. Y en el otro mundo la vida eterna van a recibir. No sabemos cómo sea la vida eterna, hermanos. Ahí sí no sabemos. Sí, no, nada más los pocos detalles que tenemos nosotros es de que nos menciona Jesucristo el reino de los cielos, ¿sí? Porque es un reino y tiene muchos cielos. Es una forma espiritual. No pensemos en una forma corporal. Este planeta, esta vida que tenemos ahorita, es una forma corporal, ¿sí? Con 5 sentidos, o 6 sentidos, o 7 sentidos, los que tú quieras desarrollar. Y aquí es la vida así, mundana, terrenal y material, que no está peleada con la vida espiritual, ¿no? Lo que pasa es que nada más nos dedicamos a lo mundano, terrenal y material, a lo espiritual no nos dedicamos. Y han pasado miles de años y no hemos aprendido que debemos de vivir una vida espiritual también aquí, porque existe. Tenemos al Espíritu Santo hoy en día con nosotros, dentro de nosotros, los dones del Espíritu Santo que nos provee para que podamos hacer bien a los demás, que ese es nuestro trabajo que debemos de realizar. Tenemos a nuestro ángel que nos acompaña, que siempre nos va a estar acompañando en todo momento, ¿sí? A veces nos hace algunos movimientos o mensajes para que captes tú la palabra de Dios, captes tú el mensaje, captes tú tu labor que debes de realizar, pero andamos muy distraídos en las cosas mundanas y terrenales. Si han estado escuchando las lecturas de estos días, pues nos hemos dado cuenta de que había un joven rico o un señor rico que no pudo dejar su riqueza, vender todo lo que tiene, hacer a los pobres, después seguir a Jesucristo, no lo pudo hacer. Jesucristo muy claramente lo dijo en la lectura de ayer, que era más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que es la puerta, una ventana o una entrada dentro de Jerusalén, dentro de las murallas. Es un ventanal muy pequeño, no que un camello. Dice, es más fácil que un camello pase por ahí. Pues no, pues es imposible, ¿verdad? Pero no es una aguja de coser. Si han leído, si escucharon la lectura de ayer, bueno, saben de lo que les estoy yo explicando. Pues así es la acción que debemos nosotros de tener. Debemos nosotros de ponernos a trabajar en una forma espiritual. A eso estamos aquí, a eso venimos. El Señor ha confiado en nosotros que llevemos a cabo esa labor. Cuando nos vayamos de aquí, podamos llevarle a nuestro Señor las manos llenas, casi llenas. Bueno, casi la mitad, o la mitad, un poquito menos de la mitad. Pero que lleguemos con algo, hermanos, porque si vamos a llegar sin nada, ¿sí? Acuérdense lo que dijo un predicador, que pues es lógico, por lógica es mejor creer en Dios. Te mueres y Dios existe, pues ya lo hiciste. Pero no crees en Dios y te mueres y vácatelas, ¿eh? Te vas a dar cuenta que si existe, ¿qué va a hacer? Ay, pues es que yo no estaba confundido, es que no creía, porque con eso de que había tantos dirigentes espirituales bien corruptos y las instituciones bien corruptas y pues yo no me acercaba, no pongamos pretextos. Sí, no, porque son pretextos, ¿no? Y hay gente que lee la Sagrada Escritura y la malentiende, ¿no? Hasta dan citas bíblicas, ¿no? Sí. Dice que unas citas bíblicas en donde critican mucho que Dios nos da el pan de cada día
que le pedimos, danos hoy el pan de cada día. Pero estamos pidiendo pan no de panadería, sí, no. Estamos pidiendo el pan espiritual que nos da la vida eterna. Pero ellos agarran y creen que estamos pidiendo el pan de cada día. Y en otra lectura dice, ¿verdad? Que pues, hay muchas personas con hambre, ¿no? Y fe de justicia, ¿no? Pero está hablando de hambre, no de pan, no de comida. Y de todas maneras, nosotros somos los que hemos provocado el hambre, la hambruna, en este planeta. Nosotros tenemos que resolverla. Porque es muy fácil nosotros provocar tonterías o equivocaciones y pedirle a Dios que las venga a corregir. Oigan, no, esto no es así. Nosotros somos, si hay hambre es porque nosotros la hemos provocado. Si hay guerras es porque nosotros la hemos provocado con nuestra avaricia, nuestra soberbia, nuestra envidia, ¿sí? Nuestra ira. El hambre es provocada por nosotros porque no somos caritativos, somos soberbios. ¿Sí? Por eso hay hambre y hay guerra. ¿Sí? Y hay enfermedades, hay peste, porque nosotros hemos inventado muchas con nuestra ciencia humana. Aunque no crean ustedes eso de que es que nos contaminamos por el virus de un murciélago, porque allá en el oriente comen consomé de murciélago. No, hermano, no. Los científicos han provocado muchos virus, muchas enfermedades, por andar tratando de descubrir otras cosas, descubren muchas cosas. Y han hecho mutaciones, hay clonaciones, y cuando les sale mal, pues ahí está el problema, ¿no? Provocan problemas en la humanidad de enfermedades y pestes. Aunque hay enfermedades que pues han existido siempre en nuestra vida, desde el género humano que nace, sí, o sea, siempre hay enfermedad. Entonces, nosotros, mientras hay un ser humano, va a haber hambre, va a haber enfermedades, va a haber guerras y va a haber muerte. Porque pues estamos vivos y nos tenemos que morir corporalmente. El Señor nos dio una vida corporal y sopló nos dio una vida espiritual, nos sopla. Así dice el Evangelio, así dice la palabra de Dios, así dice la historia. Que Dios crea al hombre y le da vida. No solamente le crea con una vida corporal, sino también le da una vida espiritual. O sea, son dos vidas. ¿Eh? Sí, hermanos. No sé si ya lo hayas entendido eso, pero son dos vidas. Una es la creación de Dios que nos dio una vida corporal y otra es la vida espiritual. ¿Sí? Y hoy en día, les digo, vivimos ya con el Espíritu Santo con nosotros. Llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno. Por eso aquí habla de que, pues, también vas a recibir la vida eterna, ¿sí? Si tú dejas todo por seguir a Cristo, si dejas todo por la doctrina, por su conocimiento, para llevarlo a los demás, para que también los demás lo conozcan. Acuérdense de un evangelio que dice, es mucha la mies y pocos los trabajadores, pídanle a Dios que haya más trabajadores, así como nosotros, como tú que estás escuchando esto y lo estás aprendiendo, para que lo transmitas a los demás y se los lleves a los demás. No te lo dejes tú ahí, no lo guardes en tu bolsillo, en tu monedero, en tu cartera, en tu morral, en tu portafolio, en tu mochila, en tu casa. No guardes esto, es que hay que dárselo a los demás, hay que transmitírselo, aunque sea de a poquito, ¿no? Transmíteselo a tus hermanos, a tus padres, a tus amigos, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Transmíteselo a quien el Señor te ponga en tu camino. Y a veces lo mejor es con el ejemplo. ¿Sí? Termina la lectura y dice, y muchos que ahora son los primeros serán los últimos. Sí, porque mucha gente se cree muy importante en este planeta. Sí, los ricachones, los reyes, los poderosos, los gobernantes, los presidentes, los diplomáticos, ¿no? Sí, se creen que mueven el mundo ellos. Sí, en todos lados, ¿eh? No estoy hablando nada más de una vida mundana y terrenal o social, no, también religiosa. Muchos que ahora son primeros serán los últimos. Bueno, que ojalá y sean los últimos para que regresen con el Señor y le ofrezcan su trabajo. Y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. ¿Sí? Los más desdichados, los más desamparados, muchas veces pues no llega la ayuda de nosotros a ellos porque ese es nuestro trabajo. Bueno, pues serán los últimos, pero ellos después serán los primeros. ¿Sí?
Siempre se ha dicho, hay que acabar con los pobres. Y Jesús una vez cuando le rompieron un frasco de alabastro en su presencia y le untaron ese perfume, los discípulos le dijeron que era mejor haber vendido ese perfume de alabastro para darle ese dinero a los pobres. Y dijo Jesucristo, a los pobres siempre los van a tener. Si Jesús dijo eso, o sea que la pobreza nunca se va a acabar. Porque si no, entonces, ¿dónde haríamos nosotros nuestra caridad? ¿Con quién? ¿Con quién le harías tú en México? ¿Con Carlos Slim? ¿Le harías la caridad económica y ayuda? Pues no, pues, es millonario. ¿Sí? O sea, sería ilógico, ¿no? Acuérdate que la pobreza es relativa y la riqueza es relativa. Yo te hablo de este millonario que hay aquí en México, pero hay otros millonarios en otros países, más que él. Pero hay gente más pobre que él. Tú tienes más que otros y otros tienen menos que tú. La riqueza es relativa y la pobreza es relativa. Hermanos, entonces, pues, nos menciona aquí que nos pongamos a trabajar. Estemos con Cristo, con Él y en Él. Y vamos a recibir en esta vida la felicidad. Acuérdate que si tienes casa, vestido, sustento, salud, trabajo, una familia, felicidad, o sea, ¿qué más quieres? Yo me pregunto. Lo que pasa es que somos muy avariciosos, ¿eh? Sí, no, pues, queremos más y más y más, ¿no? Tienes un coche, quieres dos, tres, ¿no? Y de lujo, camionetas. Ah, pues es que he trabajado, me lo merezco. Ah, sí, ajá, sí. Y tienes tu casa, tu residencia, tu mansión, ¿verdad? Sí. Y grandes viajes, ¿no? Bueno, hermano, espero que esto te sirva, espero que te lo haya explicado de una manera para que lo podamos entender todos. Que Dios te bendiga.